la siguiente ponente, ayer la conocisteis un poco, es Itziar Almarcegui, es bióloga, ha trabajado en especies como el águila perdicera y otras especies de interés en Navarra, y hoy nos va a hablar de dos temas, dos charlas en una, va a hacer un 2x1, así un poco rápido, ¿verdad? Eso sí. Un poco relacionado con el tema que está hablando Alfonso, nos va a hablar el tema de roquedos y escalada, pues la regulación que se está intentando, y luego hablará un poquito del sisón y el primilla en Navarra. Así que nada, muchas gracias. A vosotros. Hemos cambiado el orden porque, como estábamos hablando ahora de rapaces y tal, nos parecía más interesante meter ahora el tema de las rupícolas y luego hablar de las esteparias. A ver si se abre esto. Me pongo aquí porque tengo luego un pequeño vídeo y es que no sé si luego lo podemos ver con... No sé si lo podré ver aquí. No, ya le he dado. Ah, la has dado aquí. Le he dado ahí. Ya está. Bueno, este es el título de mi charla. Voy a hablar yo, pero bueno, realmente podría hablar todas mis compañeras que han estado trabajando conmigo, como Janet, que está por allí, como Eva Bravo, que también está por allí, incluso Guardería Forestal del Gobierno de Navarra, y el GIAN, el Grupo de Intervención en Altura, que ha sido el que nos ha ayudado mucho a hacer ese trabajo. A ver si consigo. Vale. Quiero hacer una breve introducción para deciros que hemos estudiado las aves rupícolas, pero realmente los roquedos son un hábitat complicado de gran fragilidad que requeriría una protección bastante más estricta de la que tiene actualmente, y hay unos factores que son los que le dan variabilidad al roquedo, ¿no? Que son el tipo de material de la roca, la altitud, la movilidad del sustrato, la verticalidad, la escasez de agua, la topografía, que son los que permiten que haya un montón de microhábitats distintos, ¿no? Hay hábitats distintos en la base del roquedo, en el canchal, en el cantín, en la pedrera, en la repisa, la fisura, el extraplomo. Es que podríamos hablar de un montón de características del roquedo y un montón de microhábitats. Y ahí tendremos hábitats diferentes de flora y fauna y interés, y sobre todo hay un grupo del cual no hemos hablado en este tema de la regulación de las actividades deportivas, que son los quirópteros, y yo creo que requerirían una atención más especial. Bueno, me gustaría comentaros algo. Muchas actividades que se hacen en los roquedos, esas actividades deportivas, requieren que primero se haga un equipamiento. Entonces deberíamos de plantearnos si cuando estamos hablando de actividades deportivas, estamos hablando solo de actividades deportivas o igual también constructivas. Ahí tenemos a una persona a la derecha que está con un taladro equipando y va a dejar estos materiales en la roca ya para siempre. ¿Cómo reacciona una especie cuando va a un roquedo y ve esto? Sobre todo si está recién instalado y brilla. Ahí tenemos unos anclajes que se utilizan y una reunión que encima van con cadenas. Bueno, estos elementos, como os he dicho antes, son fijos y se utilizan químicos, con productos químicos que se insertan en la roca, y los parabols. Y la estructura, lo que os he dicho antes, es permanente. Bueno, cuando nos pusimos a trabajar con este tema, las actividades deportivas, teníamos que tener en cuenta a qué deporte nos referíamos. En primer lugar, nos referíamos sobre todo a la escalada, y hablábamos de escalada clásica, que son vías, os enseñaré unas fotos para explicaros lo que es esto. Son vías de gran longitud que se hacen en largos, a veces con reuniones cada 30 metros. Coges un largo, coges otro, coges otro, coges otro, y tenemos vías de escalada que recorren roquedos hasta 200 metros de longitud, es decir, desde la base hasta lo más arriba del roquedo. Tenemos vías de escalada deportiva, vías de menor longitud, de 30 metros, que esas están equipadas cada muy poco tramo con una reunión en la cual te puedes enganchar para seguir hasta el siguiente tramo. O sea, igual tenemos 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, hasta 30 metros. Eso es para que os hagáis una idea de cómo pueden estar las paredes llenas de anclajes. Y luego hay otra escalada, que es la de bloque, que se hace sin arnés, que son bloques grandes de roca, en la gente se va subiendo, no hace falta anclaje, pero también son bloques grandes de roca en la que también se hace este tipo de actividades deportivas. Y hay otros deportes. Vale, ya estoy viendo que no se ve lo del vídeo que quería poner. Bueno, a ver si luego podemos hacer algo. Hay otros deportes que también se hacen en los roquedos, como pueden ser el salto base, el slackline. Hay slackline, highline, se llama de muchas maneras. Se coloca una cuerda entre dos zonas de roca diferentes y se hace una especie de equilibrismo encima de esa sirga. Eso también se hace en Navarra. A la delta, parapente, barranquismo, el descenso de cañones y barrancos, que es diferente de lo que es el barranquismo. Pero también deberíamos de tener en cuenta que está en auge todo el tema de las carreras de montaña y el senderismo.
Y todo esto tiene una incidencia negativa comprobada, porque hay muchísimos artículos al respecto, en la nidificación y en el éxito de reproducción de las aves rupícolas. Y lo más importante y lo peor de todo esto, que hemos encontrado que estas actividades para las cuales la gente las está haciendo sin pedir permiso, se realizan en lugares donde ya está prohibido por ley. Aquí os he puesto 2 croquis para que os hagáis una idea. Esto es una vía a la que hablábamos de las clásicas, con reuniones. Esta en concreto está en Copacoarri, esto está en Baztán, a lo de Lesaca. Y entonces, bueno, aquí tenemos un tramo, aquí tenemos van andando hasta aquí, cogen otro tramo. ¿Me queréis decir qué sitio le queda aquí a una especie de aves rupícolas para nidificar? Venga, vamos a otro sitio. Esto es Echauri. Esto es uno de los 30 sectores que hay en Echauri de escalada. ¿Veis todas las vías de escalada que hay? ¿Veis hasta dónde llegan? ¿Me queréis decir dónde puede nidificar aquí una especie de ave rupícola? Aquí, bueno, igual si se ve el vídeo. Aquí os he puesto varios ejemplos de cosas, aparte de lo que es la escalada clásica y deportiva, de las cuales os he enseñado las imágenes anteriores. Esto es la escalada en bloque, esto es la Raona. Aquí nidifica un cernícalo. Esto es una zona de entrenamiento en Echauri para alpinismo. Son troncos que han clavado en la pared. Aquí estoy yo, y cada uno de estos es uno de esos troncos. Esta es una vía ferrata que se ha hecho en la Raona y se está publicitando. Es un recorrido longitudinal por todo un roquedo. Veis que llegan casi prácticamente hasta arriba. Y aquí tengo un pequeño vídeo, no sé si se verá, del highline que se está practicando en Echauri. No sé si lo veis bien, pero aquí están las sirgas. ¿Se ve? Esto no está de forma permanente. Ellos tienen que subir, poner lo que es la sirga donde van a hacer la actividad y después la hacen. Pero claro, esto requiere que estén allí durante igual un día entero. ¿Habéis visto el buitre? Bueno, hasta ahí suficiente. De todas maneras, esta imagen me viene muy bien para eso, para que veáis que hay otros deportes que también se hacen en los roquedos. Faltaría de poner alguna foto de barranquismo, pero me viene también muy bien para que veáis que hay una cuestión que hay que tener en cuenta cuando se están evaluando los efectos de las actividades deportivas en las poblaciones de aves rupícolas, que es también el hecho de la intensidad, ¿no?, y la duración de una molestia. Aquí tenemos igual a 20 personas que están haciendo una actividad. No es igual que vayan 2 personas o que vaya una. Y aquí tenemos a unas personas que están durante un día entero haciendo una actividad deportiva. No he puesto más el vídeo, pero es que estaban con música para motivarse para hacer la actividad. Bueno, los efectos de estas actividades deportivas no hay que mirarlos únicamente en la roca. Esta imagen es de un manual que hay en Estados Unidos que es buenísimo, que es de Climbing Management, que es, bueno, está en acceso en internet, lo podéis ver, es un PDF bastante extenso y que curiosamente lo hicieron escaladores. Y hablan de los efectos de su actividad en el medio ambiente, ¿no? Hay que tener en cuenta que para llegar al sitio donde quieren hacer actividad deportiva tienen que hacer una aproximación, que a pie de vía siempre hay una persona que está asegurando a la persona que está escalando, tenemos el efecto en la roca, después ascienden, por ejemplo, en el caso de lo que se contaba antes de la escalada clásica, después descienden, no siempre tiene que ser por el mismo sitio, y después terminan la actividad y se pueden quedar ahí todo un día, pasando allí, pues comiendo, lo que sea, pero incluso pueden llegar a dormir allí. Y todo esto tiene un efecto en las poblaciones de aves rupícolas, le está generando una molestia. Me hacía gracia cuando hablamos con los escaladores y nos decían, no, pero que estamos poco en la roca, que estamos igual solo 1 hora y tal. Digo, no, estáis ahí todo el día y todo esto forma parte de las molestias que pueden sufrir las aves rupícolas. Hay un poco de agua. Bueno, viendo esta situación,
el Gobierno de Navarra se planteó hacer un inventario de zonas de escalada y de otras actividades que pudieran incidir sobre la bifauna rupícola en Navarra. Y estas especies que se tenían que tener en cuenta eran evidentemente las que estaban en un rango de, o sea, que necesitaban una protección más estricta, como eran el quebrantahuesos, el águila de Bonelli, el alimoche común, el halcón peregrino, el águila real, el buitre leonado. De forma secundaria también el búho real, la chava pico roja. Y luego también hay que tener en cuenta, porque hayamos visto que había algunas zonas que podían estar en zonas protegidas, la inclusión en zonas red natura, los planes de recuperación de especies protegidas y la presencia de otras especies de interés, ¿no? Y hay que tener en cuenta que muchas de estas especies inician la reproducción antes de que comience la temporada fuerte de escalada. Entonces, igual están empezando la reproducción, es en invierno, no va a escalar nadie, y cuando han empezado la reproducción, viene el buen tiempo y ahí va. Ya tenemos el problema. Entonces, con todo esto se planteó preparar unos criterios de una propuesta de regulación en función de la presencia de estas aves y plantear restricciones que fueran totales, en algunos casos, temporales y espaciales. Pero claro, todo esto se tenía que hacer haciendo un seguimiento de los territorios. Bueno, pues sobre todos estos trabajos que hemos hecho ha habido varias fases. Se han analizado informes de Gobierno de Navarra desde el 2011 sobre zonas de escalada y nidificación. Estos primeros informes se prepararon en un proyecto europeo que era el Necropir, que era también de estudio de aves necrófagas. Después hicimos una recopilación de información a base de bibliografía. Hay bastantes guías de escalada. Y nos unimos con los federados de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada en 2013 para que nos dieran información. ¿Qué pasa? No toda la información está publicada. Y dentro del mismo colectivo escalador hay gente que no está federada. Entonces, había muchas zonas que se quedaban sin cubrir. Luego, la información que nos pasaban no era muy fina. En muchos sitios nos decían, mira, se escala aquí, nos ponían un punto. Ya, pero es que aquí a lo mejor son 2 o 3 kilómetros, como es el caso de Chauri. Entonces, bueno, se vio que esa información podía servir para tener un primer análisis de cómo estaba la situación, pero que había que ir mucho más, había que estudiar con más detalle, ¿no? Revisamos los censos de aves rupícolas y ya vimos que en los mismos censos se citaba que la escalada era un problema, pero no se ponía nada más. Ponía problema, escalada, una casilla, ya está, ¿vale? Y se habían constatado pérdidas de territorios y fracasos en la reproducción. Y vimos que había que estudiar en detalle distancias a las cuales estas especies podían tener o sentir una molestia, y había muchos estudios al respecto sobre todo esto. Zubirogoitia había hecho un estudio muy interesante sobre la limoche y decía que una limoche, cuando había una perturbación humana a menos de 250 metros, fracasaba o sentía molestias, pero en muchos casos fracasaba. Había otras experiencias en Cataluña, que es los que más han trabajado en España con todo esto, que decía, por ejemplo, que un quebrantahuesos, un águila perdicera, necesita una tranquilidad de 1 kilómetro en torno a su nido para poder llevar a cabo la reproducción con éxito. 1 kilómetro. Pensad en Echauri. La zona en la que están las vías de escalada son 2,6 kilómetros. Si estuviera ahí la águila perdicera, ¿no?, quedarían solamente 600 metros para escalar. Bueno, hicimos un cruce, a pesar de que no teníamos ese estudio de qué longitud de roquedo podía estar llena de vías de escalada o en qué superficies de roquedo se hacían las actividades deportivas. Cruzamos con los datos de producción que teníamos y nos dimos cuenta de que casi todos los territorios de quebrantahuesos estaban afectados por actividades deportivas en los cortados. Hasta 37 parejas de alimoche, que es el 29% de la población reproductora de alimoche que se había censado de manera oficial en el 2010, 28 parejas de halcón peregrino, el 37% de las parejas reproductoras que se habían censado de 2010, 12 parejas de águila real, el 25% de la población reproductora de Navarra censada en 2010 y al menos 5 parejas de búho real. Y decimos al menos porque sobre el búho real realmente tampoco no se había hecho un censo específico en toda la población navarra. Bueno, con todo hicimos unos informes de detalle. En 2015 se concretó en Estella Norte y Urbasa, siempre hablamos de demarcaciones de guarderío forestal. En 2010 en Aoiz y Tafalla Sangüesa, en 2017 del resto de demarcaciones, y en Roncal Salazar, por ser la zona en la que mayores territorios de quebrantahuesos hay, se hizo un estudio específico para el proyecto ECOGIP. Bueno,
con toda la información se hizo una propuesta de regulación y un seguimiento y nos ayudó mucho el guarderío forestal, el GIAN. Ahí os he puesto una pequeña imagen de una placa que se ha puesto en muchas zonas en las que ya tenemos territorios reiterados de Alimoche, por ejemplo, en la que pone ya que probablemente cuando llegue la época de cuando llegue la Alimoche podemos decir si se sigue escalando allí o no se sigue escalando allí. Y luego son permanentes ya en zonas de reservas integrales, en zonas de reservas naturales donde por ley está ya prohibido escalar. Bueno, cuando íbamos a cada una de las zonas, porque claro, os he dicho antes, nos dieron una información en 2013 de puntitos, durante estos años hemos estado viendo por cada demarcaciones todos los roquedos, hemos intentado inventariar todas las vías de escalada y en cada una de las zonas a las que hemos visitado hemos hecho un inventario que es este. Hemos intentado ver que el número de vías y recorridos que había en cada una de las zonas, la longitud máxima para intentar ver cómo podía afectar a la reproducción de cada una de las especies que estábamos estudiando, si se seguía equipando o no, porque a veces se sigue equipando, si hay equipamientos publicados, por lo que os comentaba antes, hay vías publicadas y vías no, vías secretivas que llaman ellos, que además son igual que una persona equipa una vía de escalada para esa persona y sus amigos. Luego, si se encuentra en un lugar Red Natura 2000, en un lugar de la Red Espacios Naturales de Navarra, en una PFS, si se encuentra en una zona del plan de recuperación del quebrantahuesos o de la perdicera, si se han producido observaciones de las especies catalogadas que estábamos viendo, si los guardas ya habían visto que había molestias o en los censos y habían tomado medidas al respecto, pues eso, y a ver si podíamos evaluar las medidas. Bueno. Con todo esto, hemos hecho un inventario de las zonas de actividades en los cortados de Navarra y hemos encontrado eso, que había 114 zonas en las que se hacen actividades deportivas. Por poneros algunos números, os pongo Echauri, donde en esos 2,6 kilómetros de longitud de cortado hay 1000 vías de escalada. Meano la Población, donde hay 210 vías de escalada, o San Fausto, donde hay 180 vías de escalada. San Fausto es una zona de escalada en Eraul. Pero hay que tener en cuenta que no se distribuyen de igual manera, lo que os he puesto antes. A lo mejor hay roquedos en los que solo hay 2 o 3 vías de escalada, pero porque el roquedo es muy pequeño. Hemos encontrado, evidentemente, que hay zonas de actividades deportivas en lugares de Natura 2000, y desde 2016 las actividades deportivas en los cortados se incluyen dentro de los planes de uso público de la Red Natura. Me dicen que tengo que terminar ya. Déjame como un poco de sitio de las secretarias. Bueno, con todo lo que hemos hecho, hemos intentado hacer restricciones totales, temporales y espaciales que se han plasmado en una propuesta de normativa. Ese es el primer año que han salido en el Boletín Oficial de Navarra la regulación de la escalada para que todo el mundo se enterara de lo que se podía y que no se podía hacer. Y hemos hecho un seguimiento intentando ver la indiferencia, la alarma, la huida o no entrada de los ejemplares en cada una de las zonas de escalada en las que estábamos vigilando si la medida de regulación estaba teniendo efecto o no. Y hemos visto que había diferencias entre especies y también diferencias individuales, porque hay un factor de tolerancia que algunos tienen, sobre todo año tras año. Hemos visto que este año, los datos que yo tengo de momento, de los 25 territorios que hemos regulado, han tenido todos éxito reproductor excepto uno. Y hablo de todas las especies porque hemos regulado para todas, para quebrantahuesos, alimoche, águila real. Hay que estudiar los efectos muchas veces en la temporada siguiente. En el caso de Echauri, por ejemplo, en el plan de recuperación de la perdicera se hablaba de que había que tener, si se veía que venía una perdicera y había una gente escalando, había que dejar 50 metros en torno al nido para que estuvieran tranquilas, pero claro, hablaban entonces de un ejemplar que estaba muy acostumbrado a la presencia de escaladores y esa distancia debería ampliarse a 300, ¿no? Pero en el caso de Cataluña, por ejemplo, deberíamos de tener en cuenta lo que dicen ellos, que también si no están acostumbrados a la escalada, igual hay que tener 1000 metros de distancia en torno a los nidos que se creen. A ver. Y esta foto es bastante gráfica de que no podemos guiarnos únicamente por lo que veamos en un mapa, ¿no? De esta longitud del cortado en el que se hace una actividad deportiva en el cortado, ¿no? Y que si ponemos ahí el punto del mapa también donde está el alimoche o donde está la águila real o lo que sea, ahí tenemos la interferencia y yo qué sé. No, los roquedos hay que mirarlos en 3 dimensiones. Y esto es toda la zona ocupada del roquedo de Echauri en la que se hacen actividades deportivas. ¿Me queréis decir qué sitio le quedan las aves rupícolas ahí para nidificar?
Estos últimos sectores, que sepáis que son los últimos que se han equipado. Nosotros pensábamos al principio que a lo mejor les quedaba el segundo piso del roquedo para nidificar, y está claro pues que no. Y os pongo otro ejemplo de un sitio muy reducido, donde también hay vías de escalada, y que pues eso, que hay elementos muy característicos en los que también las vías están masificadas, porque es que en el monolito de Leire en todo hay vías de escalada. Bueno, muchas veces a lo mejor hay que hacer un poco de educación ambiental, ¿no? Y hablar con los sectores de una manera un poco más amable, porque cuando ven la prohibición, sino que ya todo es como adversivo, ¿no? Y a mí me gustan mucho las cosas que se han hecho en Estados Unidos. Es un vídeo que os puede parecer cutre, pero entre ellos los escaladores les gusta mucho, se ríen mucho y es muy... Es que o sea, a ellos les ayuda a ver lo que realmente supone la escalada. Sí. Jolín. A ver. No sé si se va a ver. Me parece que no se va a ver. No. ¿Eh? Está embebido también como el anterior. ¿Está en internet? Sí, está en internet. Si ponéis esto lo podéis ver. Son dos escaladores que están llegando a una zona de escalada, hay un cartel y dicen, ¿pero no has visto el cartel? Y dicen, no hemos visto el cartel. ¿No habéis visto el cartel? Y mirad lo que pasa, y aparece un monigote de peluche ahí como un búho así atacando, y a ellos les gusta mucho, pero es educativo. Bueno, deciros que la regulación de la escalada y todos los estudios que se han hecho hasta ahora están en la página del Gobierno de Navarra. No está toda la información porque hay mucha información sensible con respecto a localización de nidos, pero bueno, tenéis ahí un extracto en la página del Gobierno de Navarra, y que las zonas en las que se hace regulación de la escalada se ponen, bueno, de momento anualmente en Excel y en PDF, y se van actualizando los datos con respecto a si hay fracaso de reproducción para que sepan que se puede abrir y se puede escalar en ese sitio. Bueno, digo escalar, hacer barranquismo o lo que sea. Y creo que ya. Me dicen que quedan 10 minutos para lo otro, pero como yo creo que es una exposición, charla que tenemos que hacer entre todos. Bueno, Ainhoa se puso en contacto conmigo cuando iba a ser este congreso para decir que alguien tenía que hablar de esteparias. Y me tocaba a mí. Pero me parece que cualquiera de las personas que están por aquí podrían hablar de las esteparias. Desde Josian, que hizo aquellos pequeños estudios con el primilla en la población del Ebro, ¿no? En el Valle del Ebro. Esperanza Ursúa, yo creo que tendría que estar aquí hablando también de esteparias. Hay muchísima gente aquí que ha trabajado en esteparias. Yo creo que es de lo que más hay, igual, decía Alfonso lo del quebrantahuesos y tal, pero yo creo que de esteparias se ha trabajado y mucho. Y he puesto estas dos fotos de portada, aunque a Jesús Mari quería pasarme alguna foto mucho mejor, porque me parece que son indicativas de dos cosas que necesitan estas dos especies, ¿no? En la primera sale un primilla con un ortóptero en la boca, necesita insectos, y en la segunda sale un sisón, el pobre, ahí en una zona en la que sí hay cereal, pero no hay nada más que cereal. Bueno, responsabilidad del Gobierno de Navarra, ¿no? El conocer la situación y tendencia de muchas especies, entre ellas las esteparias, y con los últimos, voy a correr, con los últimos cambios producidos en Navarra, con las transformaciones derivadas del desarrollo del proyecto del Canal de Navarra y sus áreas regales asociadas, y sus modificaciones, sus ampliaciones, las puestas en regadío, la modernización de los cultivos tradicionales, las reparcelaciones, tarará, tarará, tarará. Todo esto es evidente que puede haber influido en la situación de estas especies. Para conocer la evolución de sus poblaciones, se ha venido intensificando en los últimos años la monitorización de estas especies, para conocer las respuestas de evoluciones poblacionales a corto plazo y para intentar hacer una correcta evaluación de las consecuencias ambientales de este tipo de proyectos y, si se puede, proponer medidas mitigatorias, correctoras o compensatorias. Desde 2006 la sección de Hábitat tuvo que ponerse las pilas con todo esto y planificó un programa que intentara ver cuál era la situación de partida antes de que se desarrollara completamente todo el Canal de Navarra.
Y entonces se hicieron estudios en todo su área de distribución, en el caso del cernicalo-primilla, la butarda, la duna de Dupont, pero también se hizo únicamente en áreas testigo que sirvieran como referencia para ver los cambios de evolución de esas especies, en el caso, por ejemplo, del sison común. En este programa se tenían que tener en cuenta las limitaciones del personal, que fuera el esfuerzo que fuera asumible por todo el personal de guarderío, lo cual era bastante complejo porque ya sabéis cómo están. Y también se fue ayudado con el trabajo de asistencias externas. Tenía que tener en cuenta que esto era un trabajo para 4 años y podía haber reducciones de presupuesto que no permitían seguir haciendo los censos. Y se estimó pues eso, que de partida pues igual 4 años de seguimiento podían servir para tener eso, un punto de origen. Esto es el canal. He cogido una imagen que estaba en riegos, que era de 2011, del borrador del canal. Ha habido algunas modificaciones, pero si tenemos en cuenta que todas las poblaciones prácticamente a veces esta playa las tenemos aquí, pues ya veis lo que nos queda. He puesto a la derecha 2 imágenes para picarle un poco a José, no sé si dónde se ha metido, porque son de Artajona. Eso es Artajona en el 2006 y eso es Artajona ahora. Todas las pequeñas parcelas de agrosistemas tradicionales se han convertido en esto, en zonas de regadío, en las que se ha hecho concentración parcelaria, tenemos parcelas más grandes, ¿no? Y ya vemos las infraestructuras también cómo han crecido para poder llegar a todos esos sitios y sobre todo para poder llevar esas maquinarias enormes, ¿no? Cada vez más grandes para poder hacer las actividades agrícolas. Voy a ir corriendo. En el cernicalo-primilla se suele estudiar la especie en 3 periodos, ¿no? El reproductor, el premigratorio y invernada, de los cuales los 2 primeros sí que se estudian en Navarra. En el reproductor, que es el conteo de ejemplares en colonias principales y la estima de parejas reproductoras, se realiza en abril-mayo y lo primero que se hace es localizar las colonias. Es un trabajo bastante arduo, hay que ir vigilando, ir con el coche y ver principalmente los corrales, pero también canteras y también canteras, y que me estoy dejando. Bueno. Bueno, y eso, y se mira el máximo de ejemplares en cada colonia en 2 tiempos y se hace una estima mediante unas tablas de estima que desarrolló Esperanza Ursúa en su tesis. Bueno, entre 2009 y 2012 se siguió el calendario y la metodología propuestos por Esperanza Ursúa en su tesis. Se arreglaron tejados y colocaron tejadas nido en algunos corrales en los que no había sitio para nidificar. En 2013 se hizo un trabajo muy específico que luego os explicaré de forma muy resumida. Y desde entonces se sigue haciendo un seguimiento de las poblaciones en zonas de regadío que lo hace el Gobierno de Navarra. En 2017 Juan Carlos del Moral dijo que había que hacer, no sé dónde está, por ahí, que había que hacer un censo de cernicalo-primilla y por eso estamos hablando aquí, bueno, estoy hablando yo, pero también de que estar Jesús Mari, de los resultados que se han obtenido. No hay resultados todavía concretos porque se están recogiendo todavía datos de todo el Estado, pero sí podemos hablar de algunas cosas en concreto. En 2013, pues eso, se hizo únicamente el estudio en la demarcación de Estella Sur, pero porque era la que iba a ser puesta entonces en regadío. Se detectaron algunos comunales cerca de colonias donde pensamos que se podrían hacer algunas medidas para favorecer la conservación de la especie. Se hicieron los censos en dormideros premigratorios y se hizo un reforzamiento poblacional en la demarcación de Tudela, teniendo en cuenta un ambiente de colonia, y se metieron unos pollos en una zona de suelta con 2 adultos ahí que eran irrecuperables en un jaulón, por ese aspecto que tienen de reproducción en forma de colonia, ¿no? Como hacer como un punto de atracción. Bueno, pues eso. Y luego se recogieron muestras en dormideros para intentar ver de qué se alimentaban los primillas en torno a esos dormideros premigratorios que hay en Navarra, porque en el entorno de esos dormideros todo se había transformado en regadío. Y bueno, con respecto al primilla, pues os voy a poner 2 gráficos. Teniendo en cuenta esos estudios de entre 2009 y 2012, esta es la estima de la población. Hasta el 2011 se ve como que hay un aumento, pero realmente este aumento no es tal cual, es porque se incrementó el esfuerzo de muestreo y se pasó de mirar 60 corrales a 90 corrales. Encontramos poblaciones pequeñas, pero en otros corrales. Y aquí ya se ve un descenso que coincide con la puesta en regadío de toda la zona de Tafalla. Aquí hay ese trabajo del 2013 en el que de repente se ve cómo la estima de poblaciones reproductoras va en un aumento hasta que en 2013 de repente cae. ¿Y por qué cae?
porque en 2013 hubo unas lluvias intensas. Y teniendo en cuenta que los primillas, cuando buscan sus sitios de nidificación en los edificios, prefieren corrales que tienen como 2 alturas, esas zonas en las que se han abandonado la agricultura y la ganadería, los corrales están en abandono, imaginaos lo que cuesta restaurar un corral, y más de 2 alturas. Vale, pues cuando llovió pues pasó esto, los corrales se cayeron y ahí pongo otro corral de otra zona en la que el tejado se ha caído y encima ver dónde ha llegado el cultivo del regadío. No voy a hablar de esto porque hay que hablar del sisón y quedan 5 minutos. El sisón común ya sabemos que está en declive. Aquí había puesto algunas cosas que habla la UICN sobre por qué las amenazas que se tienen registradas sobre la situación del sisón o cuáles pueden ser las condiciones por las cuales el sisón está mal. Todas ellas prácticamente son de aplicación en Navarra. Me hubiera gustado leerlas y que vosotros me dijerais que sí. Y voy a pasar directamente a esto. El sisón común se ha estudiado en áreas testigo. En esas áreas testigo se ha estudiado la evolución de la especie y se ha visto a lo largo de los años cuál era la densidad de machos cantaores por kilómetro cuadrado. ¿Os dais cuenta lo que hay, no? En febrero de 2018 hubo un taller a nivel estatal de situación y perspectivas de futuro del sisón en España. Y me gustaría comentaros que hay una propuesta de recatalogación del sisón común en Navarra para que se considere en peligro de extinción. Con respecto al área de distribución del sisón, se ha visto que hay una reducción del 80% en los últimos 10 años. En el año 2000 se ha visto que hay una retracción de más de la mitad de sus zonas de distribución anterior. En el 2010, solo en Tierra Estella, Tafalla y en el plano del Bardenas, está el 30% de las localidades que habitaban en los años 80. La población actual ronda unos 50 machos, en contraste con los más de 600 estimados en los años 90. Y con estas cifras, pues lo cierto es que esto se sitúa a la especie al borde de su extinción. El área de distribución del sisón se ha disminuido en un 70% en los últimos 30 años y se ha hecho un estudio de viabilidad en la que se dice que la probabilidad de extinción es mayor del 80% en los próximos 10 años. Las medidas yo creo que podrían ser abarcables a todas las aves esteparias, ¿no? Porque yo creo que todas lo llevan de cráneo con esta situación. Habría que frenar la simplificación y la pérdida de la biodiversidad de los secanos y habría que tener en cuenta medidas de recuperación, sobre todo con el mantenimiento de los barbechos, una regulación que permitiera frenar el laboreo reiterado sobre barbechos en época reproductora. El Gobierno de Navarra ha dicho que se ha aplicado una nueva ayuda ambiental de 5 años para mejorar las condiciones de hábitats de abutarda y de sisón, que son los barbechos semillados. Y lo más interesante de todo esto, que salió publicado también en febrero, se está elaborando un plan de recuperación para las aves esteparias y se espera que se implemente con el catálogo de especies amenazadas. Esta gráfica me parecía que era muy buena para mostraros, esto se presentó en ese trabajo del workshop del sisón, en el que se plasma la pérdida efectiva de hábitats con respecto a una superficie en el año 2000 que era esta, en el 2017 esta es la variación. Y ten en cuenta también pues eso, cultivos herbáceos de secano, el espartal y los pastizales. Y me gustaría la última ya hablar de la primavera silenciosa. Este libro salió en el año 62 y advertía de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente, especialmente en las aves, y culpaba a la industria química de la creciente contaminación, ¿no? Algunos científicos lo clasificaron de fantasioso. Es el primer libro divulgativo sobre impacto ambiental y se ha convertido en un clásico de la concienciación ecológica. Inspiró la movilización ecologista que consiguió que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos revisara su política sobre pesticidas, que el DDT fuera prohibido por su legislación y sentó unas bases para la creación de la Agencia de Protección Ambiental. Pues como lo que cuesta abajo también, fue considerado como uno de los, en 2006, uno de los 25 libros de divulgación científica más influyentes de todos los tiempos y en 2015 se consideró como uno de los 20 libros más influyentes. Pero lo pongo porque es importante tener en cuenta la población local cuando se hacen actividades de conservación. Hasta ahora los agricultores han ido quejando de muchas cosas y la gente de los pueblos, ¿no? Y
estamos oyendo últimamente que se quejan de que, por ejemplo, no hay perdices, ¿no? Y a mí me gusta hablarles de la primavera silenciosa. Nosotros cada vez que vamos al campo vemos que cada vez hay menos sonidos de pájaros, porque hay todavía, o sea, se siguen utilizando muchos insecticidas, muchos pesticidas, hay menos insectos, y si hay menos insectos, hay menos pájaros. Y si hay menos pájaros, hay menos perdiz. La primavera silenciosa está aquí.